¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Estaca Brown. K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, ¿cómo están? Bienvenidos. Para el tema de hoy vamos a hablar de una profesión interesante, una en la que creo que todos o casi todos hemos estado interesados en ser en algún punto de nuestras vidas, pero no por el lado artístico, no por querer elevar el arte a un nuevo nivel, para nada. Nosotros estamos interesados en la parte del glamour, la fama, la fortuna, las alfombras rojas. Sí, creo que ya saben a qué me refiero, pero vamos a poner un contexto para ponernos en sintonía un poquito mejor. ¿Nunca les pasó que en el periodo de la secundaria y la prepa habían ese tipo de materias que eran como civismo, educación cívica y ética o incluso sociología? Pues resultaba que a inicios de años, pues ya saben, te daban el encuadre, te decían cómo iban a evaluar y veías que el profe ponía que el proyecto final iba a valer el 40% de la calificación. Y tú estabas así de madres, va a estar bien difícil el proyecto. El chiste es que pasa el año o pasa el semestre en caso de la prepa y al profe se le olvidó. No planeó el proyecto, le valió madres. La neta, él ya está súper cansado al final del semestre del año. Él solo quiere que le den su cheque de fin de año. Ya se quiere ir de vacaciones. Ya no quiere aguantar mocosos. Ya no quiere estarse desvelando planeando. Aguantando a su coordinador. X. Al final él decía, pues es que ¿qué les pongo de proyecto final? Y al final como que se le prendía un foco como en las caricaturas y él decía, ya sé. El profe llegaba el lunes en la mañana y todos los alumnos pues llegaban medios cagados porque él había anunciado que el viernes que el lunes iba a decir cuál era el proyecto final. Y todos estaban de, madres, ¿qué va a hacer? No, ya nos llevó la chingada. Y unos estaban en plan de, no manches, no he entregado ni un perro trabajo, si esto no sale bien, voy a reprobar. Y pues sí, el profe llegaba, se ponía enfrente de la clase y les empezó a decir, me van a hacer una representación social como proyecto final. Él les daba una cátedra, les daba una explicación, les decía cómo iba a evaluar, todo muy mamalón, todo súper bien hecho, súper bien dicho, pero tú lo único que pensabas es, ay, no mames, voy a tener que actuar enfrente de todos, voy a ser un oso. Y efectivamente ibas a ser un oso, pero antes del oso, pues tenías que planearlo, tenías que juntarte con tus amigos, así que el profe hacía sus equipos, te juntabas con tu equipo, uno decía, vénganse a mi casa, aquí planeamos todo, todos se reunían, y la verdad es que hacían de todo menos planear el proyecto, porque se iban a la plaza a comprar papitas, o veían películas, o se ponían a jugar en el Play, o lo que tuvieran. La verdad es que les valía. Pero en tu equipo en particular había una personita que pues decía, vamos a planear el proyecto, por favor. Y en el tono en el que te lo dijo, tú dices, ay güey, pues vamos a escucharla. Pues la escuchabas y la muchacha o el muchacho pues quería ser actor, su sueño era ser actor o actriz y tú lo sabías, pero él te empezaba a platicar que él quería hacer algo súper bien hecho, quería presentar algo súper chido, quería hacer un guión, quería poner música, quería desarrollar los personajes, o sea, la persona quería que quedara chingón. Y tú en una parte de ti decías, no mames, es el proyecto final, al profe le vale madre si se nota. Pero otra parte de ti como que se contagiaba con su entusiasmo, con sus técnicas de actorales y la chingada. Y decías, bueno, le voy a ayudar. Y ya te ofrecías a hacer escenografía o a escribir el guión o lo que tú quieras. Lo que si te hiciera más fácil y menos pesado, ahí te ibas a meter. El chiste es que pasaban los días, pasabas la semana que te dieron porque te la dejaron de lunes a lunes. Y decían, ok, ¿cómo va a ser este pedo? Ensayaban entre muchas comillas. Ella se enojaba porque nadie lo hacía bien, más había peleas, lo típico de los trabajos en equipo. Al final, llegaba el lunes y resultó que tu equipo le tocaba ser el último equipo. Y tú decías, bueno, chingón, los demás van primero, me relajo, me río de ellos, a toda madre. Pero pasaban todos los equipos, todos hacían el oso, todos se reían de todos,
No faltaba el que no fue, no faltaba el que se le olvidaban sus líneas, no faltaba el que no podía ni hablar del nerviosismo. Y pues estuvo bien cagado de risa. Y el profe también. Al final, les tocaba a ustedes. Pero ustedes en particular, tu equipo, hacía el oso más grande. Pero no era tu culpa. Y no era culpa de todo el equipo, porque todos los demás del equipo hicieron un oso normal. Un oso pues decente, por decirlo de alguna manera. Entonces te preguntabas, ¿por qué se están riendo tanto? ¿Por qué incluso el profe se está riendo tanto y me está grabando para sus estados de WhatsApp? Pues volteabas hacia un lado de ti y veías a esa persona que su sueño era ser actor o actriz. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba sobreactuando. Que cuando parecía que se iba a desmayar, parecía que le estaba dando un patatús, casi estiraba la pata, entonces se empezaba a torcer y tú decías en tu cabeza, ¡ay, no mames! Y a eso al punto al que quiero llegar. Hay ese tipo de actores, los cuales están en un extremo, que son los malos. Son esos actores que aparecen en películas que son tan malas que se vuelven buenas porque te da risa lo que pasa dentro de la película o incluso de la obra de teatro que estás viendo porque no te crees ni madres lo que está pasando. Después están en medio los buenos actores, los actores que saben actuar, que te convencen, que te transmiten algo, que de verdad dices, no mames, vale la pena ver esta película, está muy buena, su actuación fue excelente. Y después están en el otro extremo los actores de los que vamos a hablar en este momento, lo que nos compete, los actores de método. Esos actores que a diferencia de nosotros que estuvimos interesados en esta profesión, en este arte, ellos no están interesados en el glamour o el dinero. Ellos están interesados en elevar el arte a nuevos niveles. Y para ello están dispuestos a sacrificar su propia integridad física y psicológica incluso para poder convencerte de que lo que estás viendo es real. Pero vamos por partes. El método fue inventado por Konstantin Stanislavski, un actor de teatro ruso, que posteriormente se volvió productor y director. Este hombre hablaba de que su técnica actoral no solo se trataba de la representación y el convencimiento del espectador, porque la actuación es eso, el arte del convencimiento y la representación. ¿Por qué de la representación? De la representación es porque tú estás actuando como alguien más. Estás representando una situación y un personaje o incluso un mundo nuevo para la persona y lo tienes que convencer de que de verdad estás sintiéndote dentro de la situación, que de verdad la estás viviendo. Del convencimiento, pues porque tienes que convencer a las personas de que lo que está viendo es real. O sea, estoy poniendo mucho énfasis en eso porque ese es el objetivo de todos estos actores. El chiste es que él decía que su método actoral no se trataba de la representación, sino que se trataba de experienciar al personaje. Él hablaba de la memoria emocional. ¿Qué es la memoria emocional? Él hablaba de que si tu personaje sufría la muerte de un ser querido, o sea, la pérdida, tú buscaras muy en tu interior una emoción que se le pudiera equiparar a la sensación de pérdida o a la emoción de pérdida. Obviamente tiene que ser igual de intensa, pero no tiene que ser una emoción feliz, tiene que ser una emoción igual de triste. Entonces, cuando tú conectabas con esa emoción, tu cuerpo iba a reaccionar como si estuviera sintiendo esa emoción, como si de verdad la estuviera viviendo. Tus expresiones faciales iban a ser de una persona de tristeza, te ibas a mover como una persona que está en depresión, etc. Tu cuerpo iba a reaccionar, y a eso él se refería con experienciar el personaje. Pero cuando él se convirtió en productor y en director, él, pues digamos que lo llevó a un poquito extremo. ¿Por qué? Miren, el extremo a donde él llegaba era que sus actores, él les pedía que tenían que estar en personaje incluso si cuando ya no estuvieran en la puesta en escena. O sea, que si no estaban en el teatro, tenían que actuar como su personaje, no importaba. Esto fue muy criticado por sus contemporáneos debido a que decían que algunos de los actores, cuando ya dejaban de trabajar para él, tenían ciertas crisis de identidad o crisis psicológicas porque ya no podían abandonar algunos aspectos de sus personajes. Posteriormente, Lee Sternberg, vamos a dejarlo en Lee. Lee desarrolló aún más esta técnica. Al igual que Konstantin, él hablaba de la memoria muscular.
Él no hizo demasiados cambios a la técnica actoral, pero él le dio el nombre. Él le dio el nombre de El Método, por eso actores de método. Él hablaba de que la memoria emocional debía de ser un sentimiento tan fuerte y que sea similar, como ya lo dije. Pero el chiste era que cuando tú estuvieras enfrente de las personas o estuvieras enfrente de las cámaras, activaras un switch. Y ese switch es cuando el director decía acción y cuando decía corte, o en el caso del teatro, que cuando tú estuvieras enfrente en la puesta en escena, cuando subiera el telón, activaras el switch de actuación y cuando bajara lo apagaras, porque él decía que debía de haber cierto equilibrio entre ser el personaje y dejar de serlo, porque ellos dos pugnaban porque tú tenías que convertir ese personaje en tu alter ego. O sea, un alter ego, por explicárselo de una manera muy simple, ¿recuerdan la película de Fragmentado, donde el vato tenía como 21 personalidades, donde en un momento era un diseñador de modas, y luego era una mujer, y luego era un mocoso? Bueno, algo así es. Es como tener una doble personalidad, pero controlada. Ellos dos decían que el objetivo del método es dejar de pensar en qué haría mi personaje y te preguntes qué haría yo, cómo reaccionaría yo a esa situación, etc. Es el punto de llegar de usar el método como método de actuación. Pero, como siempre, Lee decía que Konstantin Stanislavski pues exageraba con eso de que los actores debían de estar en personaje desde hasta fuera de las cámaras o fuera del teatro. Él decía que no quería causar ese tipo de conflictos emocionales y por eso él mismo atacaba a los actores que llevaban el método a nuevos niveles. Él los criticaba y decía que eso no era el método, eso era locura. Y déjenme darles algunos ejemplos de actores que llevaron el método demasiado lejos, porque ellos se siguen haciendo llamar actores de método. Pero Lee Sternberg, según su descripción del método, no lo son. Miren, Rooney Mara, en su personaje de The Girl with the Dragon Tattoo, se identificó tanto con su personaje que en una ocasión en un antro, un hombre quiso acercarse a ligar con ella. Ella inconscientemente lo tomó del cuello y lo empujó. Esto ocurrió en una escena de la película y ella decía que había adoptado varios aspectos de la personalidad del personaje porque se metió demasiado en él. En una película llamada Stories I Only Tell to My Friends, donde participaba Tom Cruise, pues pónganse en este plan. Ustedes trabajan en esta película. Tú sabes que vas a pasar demasiado tiempo con esa gente y pues la neta te la quieres llevar bien. Entonces llegas, saludas a todos y ves a Tom Cruise. Y tú llegas y lo quieres saludar. Tú le dices, hola, mucho gusto, soy tal, vamos a trabajar bien, y la chingada. Y él te dice, no podemos ser amigos porque nuestros personajes en la película son antagónicos, o sea, son enemigos y por eso no podemos ser amigos. Entonces tú te quedas así como de, oh, pinche loco, ¿qué onda? Imagínense llegar al punto en no poder entablar una relación personal con una persona solamente porque en la película son enemigos. Eso es demasiado desde mi punto de ver. Meryl Streep en Ironwood representaría a una indigente que moriría al final de la película. Y para darle más realismo, chequen lo que hizo. Se envolvió en hielo para ponerse pálida y tiesa y llegó a tal punto, funcionó tan bien que las personas en el set de verdad pensaron que estaba muerta, que de verdad le estaba dando una hipotermia. Incluso la misma actriz dice que por el calor de las luces fue por lo que ella logró sobrevivir porque de verdad exageró. Vamos a hablar de uno más famoso, Christian Bale, el papucho. Christian Bale. ¿Recuerdan que llegó al extremo de bajar 28 kilos para su papel del maquinista? O sea, el vato parecía que de un empujón, que si yo le soplaba se iba a romper. Al menos yo cuando lo veía en la película de verdad siento que le dolía caminar e incluso le dolía respirar. Pero después, meses después, se puso tan mamado para Batman Begins. Aumentó 45 kilos y la neta estaba súper mamado. O sea, estaba mamadísimo, hijo de tu puta madre.
Pero eso lo llevó a tener problemas en el corazón. Demasiados problemas en el corazón. Él mismo dice que se arrepiente mucho de haber hecho eso y que no lo volvería a hacer. Pero vaya que llegaba a extremos por sus personajes. Siento que si al vato le hubieran dicho que alguno de sus personajes tenía que ser feo y deforme, se daba putados en la cara con tal de quedar feo y deforme como su personaje para que en la película se viera así el güey. Yo siento que su compromiso con su arte llegaba a ese nivel. Posteriormente, bueno, la última, Jim Carrey, cuando interpretó a un comediante excéntrico, la verdad no recuerdo el nombre del personaje en la película, esto fue muy de último momento. Llegó a tal punto de meterse tanto en su personaje, de investigar tanto de cómo era él, de ver tanto los videos, sus puestas en escena o incluso sus números de comedia, que en una ocasión fue a hablar con la hija de este comediante y la muchacha tiempo después declaró que Jim Carrey hablaba como su papá. Casi actuaba igual que su papá y se sentía muy cómoda con él, hasta el punto de que incluso ella le confesó muchas cosas que tenía que decirle a su papá y eso la pudo dejar a ella en paz. Las personas en el set de esa película decían que Jim Carrey nunca se salía del personaje. E incluso está confirmado por el mismo Jim Carrey que tuvo una crisis de identidad respecto a ese personaje. Ahora quiero hablarles de otro. Uno que yo personalmente me parece uno de los más curiosos porque esta fue alimentada más por los medios que otra cosa. Aunque también la forma de cómo se grabó la película aumentó el misticismo de esta leyenda. Heath Ledger, cuando interpretó al Joker. Todos sabemos lo que hizo. Se encerró un mes en un cuarto de hotel en Londres con un montón de cómics, películas, series, de todo lo que incluyera el Joker. Él lo tenía en ese cuarto de hotel. Con todo lo que aprendió, él hizo una tesis de cómo hacer el Joker. Tenía una libreta donde anotó todo lo que es su Joker personal, o sea, lo de él, cómo él debía de ser. Porque él estando en ese cuarto de hotel encerrado durante ese mes, desarrolló los tics del Joker, la manera de hablar. Creo que incluso desarrolló un poquito de esa historia, esa paranoia, ese anarquismo del Joker. Porque mucho de la actuación, mucho de lo que hizo grande esta película fue su actuación. Y sí, el guión lo ayudó. Lo ayudó bastante, pero aún así, si no hubiera sido por su interpretación, no sé, a mí la primera vez que vi la película me transmitió una locura verdadera, una locura genuina, como que si de verdad la persona detrás del personaje de verdad fuera de esa manera. Ya saben, como tipo Johnny Depp, que sus personajes son bastante excéntricos y Johnny Depp es excéntrico. Entonces yo pensaba que por eso él era así, que de verdad estaba un poquito loco o tenía algo en la maceta que estaba mal. Pero no, resulté ser una persona bastante, ¿cómo decirlo? Equilibrada, de verdad una persona agradable. O sea, no era cierto eso de que nunca se salía del personaje y que se volvió loco por haber interpretado al Joker. No, nada de eso. Él grabó otra película aparte y se siguió comportando de manera normal. Tuvo otros problemas. Pero yo lo que me quiero referir es a ese mes. A ese proceso creativo que tuvo de encerrarse y de consumir tanto del Joker y desarrollar el suyo propio. ¿Por qué lo hizo? Creo que eso tiene que ver mucho con la obsesión. Algo que yo siento es que la obsesión de un hombre te puede llevar a destruirlo. Pero no por un factor externo, sino tú mismo te destruyes por esas obsesiones. Así como estos actores, siento que tienen esa obsesión de superarse cada vez más, de elevar el arte, de sentirse satisfechos con lo que hacen porque ellos no son productos. Yo siento que los actores de método no son esos actores que solamente están buscando complacer al público o complacer a las corporaciones y conseguir más dinero. No. Los actores de método de verdad están comprometidos con el arte del convencimiento, el arte de la representación, y no el arte de la representación, el arte de vivir su personaje. Creo que todos están obsesionados en algún nivel con su arte, están obsesionados con el arte de la actuación. Y así como ya lo dije, las obsesiones pueden ser la fuente del éxito de muchas personas, también son la fuente de la destrucción de una persona. Vean esto. Heath Ledger se sometió a una gran presión
Y no solo de los productores y de las personas que ponen el dinero para la película. También se vio muy presionado por las personas porque nadie lo quería como el Joker. Cuando lo anunciaron como el Joker, todos hablaban de esa película de Secreto en la Montaña donde representaba una persona pues homosexual. Y pues ya saben, era el 2008, aún había muchos problemas con las personas homosexuales, aún había muchos prejuicios. Entonces cuando lo anunciaron todos decían, no, ¿cómo va a ser ese güey? ¿Cómo va a ser ese joto? El Joker no le llega a Jack Nicholson. Y ese es otro de los factores de la obsesión de Heath Ledger con el Joker. Jack Nicholson es de los mejores actores de toda la historia. Él fue en Batman de 1989, él interpretó al Joker. Y todos dijeron que fue una actuación magistral. Y la verdad sí lo fue. Fue un gran Joker. Fue una actuación increíble. Jack Nicholson nunca falla. Pero, al estar la vara tan alta, al tener la presión social, e incluso él mismo al ser un actor de método, él hizo que esa obsesión, esa presión, se lo tragara. Y estuviera dispuesto a sacrificar un mes completo de su vida para desarrollar, en mi opinión, el mejor papel que se ha hecho del Joker y el mejor papel que hizo este actor. Que la neta fue un actorazo, porque en paz descanse Heath Ledger, fue un gran actor. Un actorazo. De verdad, en sus películas que yo las vi después de El Caballero Oscuro, me hice fan de este actor. Y de verdad estaba muy comprometido. Pero, como ya lo vimos, los actores de método, su obsesión, su compromiso, también los destruye. Los problemas cardíacos de Christian Bale, Rooney Mara con sus problemas de identidad, Tom Cruise con su excentricismo, Jimmy Carrey con su otra crisis de identidad pero aún más profunda, Meryl Streep dispuesta a casi matarse por su personaje, Heath Ledger con la presión social y con sus ganas de superar a quien es uno de los mejores actores de la historia. La verdad, las obsesiones te pueden llevar a tener un gran éxito, pero después te das cuenta que esa misma obsesión te hizo olvidar otros aspectos de tu vida, cosas que para ti eran importantes, pero por concentrarte tanto en un objetivo, al final te das cuenta que perdiste mucho, perdiste más de lo que ganaste. Debe de haber una balanza entre conseguir lo que quieres y disfrutar lo que tienes. Y por eso admiro muchísimo a estos actores, porque están dispuestos a sacrificar tanto por tan poco, y no porque no sea importante, pero creo que la integridad de una persona vale más que una actuación de 2 horas y media en una película. Y bueno, esto fue Estaca Brown. Yo soy Ian el Prieto. Síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Ian-Flores99. En Twitter estoy como Ian Flores Lara 1. Y esto fue Estaca Brown. Y buenas noches. Por cierto, no olviden suscribirse al canal. Si lo están viendo por YouTube, denle like y compártanlo con otra gente para que más personas lo escuchen. Y si me están escuchando por Spotify, síganme para más contenido como este. Y ahora sí, buenas noches. O buenos días, depende de a qué hora lo estén viendo.